Estamos de vuelta en Epachamo, continuamos trayéndoles noticias y temas interesantes que a todos nuestros Epachamo seguidores, tanto en Colombia como en Venezuela y en el resto del mundo, donde nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, se les hace interesante. En esta parte del programa tenemos ahora en el estudio al doctor Jesús Enríquez. Él es abogado, politólogo, locutor, profesor de la Universidad Santa María y quien además ha fungido como redactor de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. De alguna manera es importante reconocer que, aunque parece ser un tema quizás algo agotado o ya bastante longevo, puesto que cuando hablamos de discriminación asumimos la época de la esclavitud, la época de la abolición de la esclavitud, la época de la persecución, etcétera, etcétera, parece ser que aún se mantiene de alguna manera este tema en vigencia, pero vamos a permitir que sea él quien nos hable sobre el mismo. A ver, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, que Dios padre? te bendiga y gusto de tenerte en Amén. este programa. Gracias, Mira, gracias. de todas las notas que tengo acá, me parece bastante interesante el que haya sido redactor de la Ley Orgánica contra la discriminación racial. Cuéntanos sobre eso. Parece absurdo que en esta época haya discriminación en Venezuela, pero quiero que seas tú quien nos cuentes si realmente hay discriminación actual. Claro. Como usted muy bien lo dijo, esto fue una ley que salió en vigencia el 19 de diciembre de 2011, en la cual un grupo de profesionales de todo multidisciplinario, abogados, politólogos, sociólogos, psicólogos, trabajamos en esa ley que nos llevó aproximadamente dos años haciendo ese trabajo en la Asamblea Nacional. Y bueno, salió por fin al aire y estamos promoviéndolo. De hecho, en todos los locales públicos y privados está especialmente el artículo 8. Si a partir de que ustedes vean este programa, se fijan en cualquier comercio o cualquier institución pública, ven el artículo 8 reflejado en alguna parte de la pared del local. Y eso es de esta ley. Fíjense que mucha gente no sabe que la discriminación hoy en día, gracias a esta norma, es un delito. El artículo 37 de esta ley lo tipifica como delito, que aquel no solamente para los afroamericanos o afrodescendientes, sino para el indígena, para la xenofobia. ¿La xenofobia qué es? La xenofobia es el odio al extranjero. También está tipificado aquí. O sea que si hay visos o alguien es víctima de este tipo de delito, bueno, que vaya a cualquier, como es un delito de acción pública que lo puede denunciar ante la Fiscalía de la República, se puede ir con su testigo y que demuestre que se cometió el delito, entonces se abrirá la averiguación como tal, como un delito de acción pública. ¿Cuánto más o menos es la pena a pagar? El artículo 37 dice que es de 1 a 3 años. ¿Hay algún caso notorio en Venezuela que se conozca sobre discriminación? ¿Conoces alguno? Mira, sí, es evidente que, por ejemplo, en las Mercedes, en tiempo y poco tiempo atrás ha pasado en sitios nocturnos casos de discriminación racial. Y bueno, con la raza negra, porque ver en Caracas algún indígena es muy extraño, pero quizás generalmente es sobre los afrodescendientes, claro. Sobre nosotros los afrodescendientes. ¿Por qué crees que puede haber casos de discriminación cuando ya se supone que debe haber sido una etapa superada, cuando ya esos tabús ya han desaparecido? Eso es muy importante, esa pregunta. La gente no sabe, la gente cree que el racismo es un problema de piel. No, el racismo no es un problema de piel, el racismo es un problema de poder económico y social. Es decir, ¿en Venezuela el poder está en el blanco? Sí, es un problema de ideología, que a través de los medios de comunicación de masa, que es la televisión, las revistas, los libros, etcétera, envían ese mensaje de un solo tipo fenotípico, es decir, de una sola, o los caucásicos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es algo psicológico, siempre con el fin de mantener esa clase en el poder, bien sea económico y político. Eso ya lo trata el sociólogo, el doctor Van Dijk, por cierto, europeo, holandés, y trabaja en la Universidad de Salamanca,
en España, y él explica y él trabaja todo el racismo en Latinoamérica y entre eso Venezuela y en España. Y él dice que es eso, es que con ese fin, el fin es ideológico, es sembrar eso en esa conciencia de que se prefiere a ese tipo de gente, los caucásicos, es decir, los blancos, ¿para qué? Para mantenerse en el poder económico. Eso es nada más eso. Lo que pasa es que la gente de abajo, de clase baja, cree que es un problema de piel. No es un problema de piel, eso va más allá. Eso es una ideología, y como toda ideología, lo que busca es estar en el poder. Claro, pero yo me imagino que los estudios recientes se estará descubriendo que eso ha estado mermando, ¿no? O que quizás va a desaparecer. Más aún cuando, por ejemplo, vemos la televisión y nos conseguimos con personajes importantes de color que han trascendido. Miss Venezuela, por ejemplo, Daira Lambis, o tenemos en el gobierno a un Aristóbulo Istúriz, o si nos vamos fuera de las fronteras, tenemos que es un caso bastante relevante en Estados Unidos, el antiguo presidente Obama de color negro. ¿Crees que ya eso esté cesando en Venezuela o todavía se quiere seguir manteniendo en algunos sectores? Claro, en algunos sectores se quiere seguir manteniendo, aunque haya mermado, pero sí se sigue manteniendo porque hay intereses económicos y políticos de fondo que no quieren que eso cambie. ¿Pero qué tiene? ¿En qué infiere el color, como bien tú dices, no de piel, sino quizás el caso de presencia en el poder económico? Claro, porque eso, lo que pasa es que como Thomas Hobbes, ese gran filósofo inglés, el ser humano por naturaleza es egoísta, y es cuestión de miseria humana, es cuestión de egoísmo. Entonces no quiere que otro, que sea distinto a mí, tome el poder. Eso es así, llanamente simple. Entonces lo que pasa es que la mayoría de la gente de abajo, la gente de las clases subalternas, como decía Gramsci, no lo van a entender, no lo entienden. Pero el que está arriba, el intelectual, sí lo sabe, y ya eso lo explican los psicólogos sociales, explican el motivo del racismo, así como el machismo, que es un problema de poder. ¿Hacia dónde crees, tenemos un minuto, doctor, hasta dónde crees que va a ir esta situación? Ya ahora hay una ley que limita a la persona, pero como bien tú lo has dicho, es un problema mental. ¿Hacia dónde crees que en estos próximos años iremos en relación con la discriminación? ¿Desaparecerá por completo? ¿Se mantendrá? ¿Habrá que cambiar la política? ¿Habrá que cambiar el sistema económico para que esto cambie? Bueno, yo creo que acabarla total no creo, porque sería acabar con el ser humano que es egoísta y por naturaleza. Que el racismo es un problema de egoísmo, un problema de miseria, y es difícil, pero sí se puede mermar, sí se puede atenuar, y a través del conocimiento de esta ley, a través de la ley de por sí no va a acabar con el problema, pero sí mitiga el problema, y es importante que mucha gente sepa que existe para que la ponga a valer, y si es víctima alguno de un acto de discriminación racial, bueno, ya sabe a dónde acudir a los tribunales competentes para hacer valer sus derechos. ¿Sí crees que una limitación, como es una ley que te limita a hacer algo, pueda crear conciencia filosófica de reflexión en la persona, que más que evitar ser discriminatorio, trate más bien de aceptar a la persona? ¿Crees que sí se logre? Sí, pero gracias a estos tipos de programas la gente hace conciencia, y gracias a los estudios que se han hecho sobre la ideología del racismo, que es una ideología, como el fascismo, como el comunismo, es una ideología, porque un grupo de ideas que quiere enviar un mensaje para que algún grupo lo acepte y dominarlos a través de esa ideología. Ese es el racismo. Y hay grupos dominantes que están interesados en que eso se mantenga, para ellos mantenerse en el poder político y económico, que no les interesa que eso cambie, porque si cambia sería destronarlos, defenestrarlos del poder y poner a gente de
fenotipo o otras características étnicas. Y eso no les gustaría, pues. Pues es claro. miseria, lamentablemente eso Es existe así. del ser humano. Es así. Nos toca entonces a nosotros como iglesia tratar de que esto cambie a través de no el dejar de hacer las cosas porque nos limita una ley, sino porque tenemos por convicción, por nuestra fe y por nuestra condición de hijos de Dios, a ayudar al otro a que se sienta aceptado y que sea amado indiferentemente de su condición racial, sexual. Estas nada fueron las palabras del doctor Jesús Enríquez, politólogo, locutor, profesor de la Universidad Santa María. Con esto nos despedimos hasta una próxima parte de este programa. Como siempre, no se les ocurra hacer zapping porque ya volvemos con más. Despachamos con el padre Quique.